los oficios de nuestra comunidad. Niños, ¿qué tal? Vengo a enseñarles que todos los oficios son muy importantes. Los oficios son una necesidad. Cuando tú los requieras, siempre te ayudarán. Los oficios son una necesidad. Cuando tú los requieras, siempre te ayudarán. Hola, ¿qué tal? Yo soy el zapatero que arreglo tus zapatos, los dejo nuevecitos. Y yo soy la enfermera que ayudo a cuidarte cuando tú estés mal. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Primero de todo, efectivamente, siempre que podáis leer en un libro físico, mejor que leer en una pantalla. Ahí estamos de acuerdo. Y si vais a leer en una pantalla, es mejor leer en un libro electrónico que leer en una pantalla de ordenador, de tableta o del móvil. Bueno, ¿por qué? Bueno, el libro físico tiene relieve. Entonces, el propio hecho de que la hoja esté doblada ya produce un pequeño cambio de distancia cuando estamos mirando el libro, mientras que las pantallas son totalmente planas. Y el cambio de focal es algo que relaja los ojos. Segundo, el libro están rebotando los rayos de luz en el libro, pero el libro no tiene luz que vaya hacia los ojos. Entonces, para los ojos es menos cansado. También la recomposición de una imagen de un objeto tridimensional es menos esfuerzo para el cerebro que la recomposición de una imagen que es una imagen pixelada. Y las pantallas, sobre todo las de ordenadores, tabletas y teléfonos, aunque cada vez tengan más calidad, no dejan de ser un montón de píxeles. Entonces, el cerebro tiene que hacer otro trabajo distinto para organizar esa imagen que el que hace con los objetos físicos, y esto es un poquito más cansado. Y por otro lado, y ahora podemos comparar los libros electrónicos con respecto a las pantallas de ordenador, tableta y teléfono móvil. Los libros electrónicos, el tipo de luz es lateral, no es de la pantalla a tus ojos. Entonces, eso es menos cansado. Por otro lado, son en blanco y negro. Y el sistema con el que se genera la imagen no es por los píxeles, es por el tipo de... Ahora no recuerdo el mecanismo exacto, cómo se llamaba, pero genera la imagen de otra manera que es menos cansada. Y por otro lado, las pantallas de ordenador o de tableta o de móvil son pantallas que tienen luces LED, LED. Las luces LED tienen una ventaja económica y ecológica, y es que efectivamente pues requieren menos electricidad, salen más baratas, ¿no? Entonces, para la economía del bolsillo, de la cuenta que tenemos que pagar a la compañía eléctrica, nos sale más barato y también ecológicamente es interesante. Pero para la vista es un tipo de luz que es mucho más pobre. Generalmente tiene una dominancia de luz azul, en lugar de tener un espectro completo de luz como la luz solar, que es mucho más beneficiosa, la luz natural para nuestros ojos. Pero aparte de que estar constantemente expuestos a luz azul puede ser más cansado, con el tiempo, sobre todo si no compensamos con asoleo, con las puestas de sol, etcétera, etcétera, puede favorecer que aparezca degeneración macular, acelera la fatiga visual. También el hecho de estar constantemente expuestos a la luz azul nos altera el ciclo circadiano. ¿A qué me refiero con esto? El ciclo circadiano nos habla de la relación que tenemos gracias al ciclo de que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, pero nosotros nos da la sensación de que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra. Según dónde está el Sol, recibimos luz más amarilla en el amanecer,
más azul a lo largo del día y más naranja o roja al atardecer. Y nuestros ojos, que se van dando cuenta de ese cambio cromático, de ese cambio de luz, le van diciendo al cuerpo, te va tocando despertarte, ahora es el momento de estar más activo, ve desenchufando tus funciones que te toca descansar y regenerarte. Entonces, si constantemente estamos delante de una pantalla que nos está enviando luz azul, le estamos diciendo al cuerpo, sigue despierto, sigue despierto, sigue despierto, sigue despierto, sigue activo, sigue activo. Entonces, tanta pantalla con luz azul nos puede producir insomnio. Y si no descansamos bien por la noche, aparte del problema que nos genera para la vista, el cansancio, la fatiga, etcétera, tiene otros problemas también para la salud. Entonces, aparte de que podemos, eso según cada cual lo que pueda con su estilo de vida, quizá dejar de usar pantallas con luces LED a partir de que se ponga el sol, si se puede, la otra cosa que sí podemos hacer es poner un filtro físico a la pantalla, un filtro físico o un filtro o un filtro virtual. Pero con las pantallas nos pasan más cosas. Subir dice, entonces el problema de la luz azul es solamente la alteración del ciclo circadiano, pero no un daño a los ojos en sí. Hay varias cosas. Está la alteración del ciclo circadiano, pero también cuando la retina es expuesta constantemente a luz azul, sin que haya variación de colores, se degenera más rápidamente, se fatiga y se degenera más rápidamente. Entonces, la luz azul puede acelerar o favorecer que aparezca degeneración macular. Por eso, ¿vale? Yo siempre os recomiendo, siempre que se pueda, mirar la puesta de sol o mirar el amanecer. Hay también lámparas rojas, ahí hay que verificar con cada fabricante y leer bien las instrucciones. Si se pueden usar con ojos abiertos, con ojos cerrados o cuánto tiempo usarlas. Lo ideal para mí es lo natural, es la puesta de sol o el amanecer, cuando a nivel del mar el disco solar está tocando el horizonte todavía al amanecer o cuando empieza a tocarlo al atardecer. Esos son los momentos en que puedes mirar al sol con toda seguridad, ¿vale? Y si no, hay también unas aplicaciones para traquear la hora dorada, que le llaman los fotógrafos. Yo tengo una que a mí me gusta mucho, que es gratuita. Entonces, ahora debo tener el teléfono muy cargado porque no me la deja abrir. La hora dorada es el momento que los fotógrafos utilizan precisamente para tener esas tonalidades más rojizas, ¿vale? Y en esta aplicación que se llama Sun Surveyor, a ver si la pongo ahí. Sí, espera. ¿Sí? Vale, pone en cualquier lugar del mundo donde estéis, os va a poner cuándo empieza el amanecer, cuándo es la hora dorada y cuándo empieza el atardecer y la hora dorada antes del atardecer. Entonces, esos son los mejores momentos para hacer el asoleo. La aplicación se llama Sun Surveyor, Vamos a ponerlo aquí. El vigilante del sol. Habacuc 3:17 al 9 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, y dice el profeta Habacuc: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos la honra y te damos la gloria a ti, Señor. Gracias porque a pesar, Señor, de las necesidades, a pesar de las circunstancias que vivimos cada día, podemos confiar que tú estás en control. Sabemos, Señor, que tú eres Rey, que tú eres Dios, que tú eres vivo, que estás vivo y eres verdadero, Señor, y
Y queremos, Padre, vivir por fe, aprender a vivir por fe, confiar en ti, Señor, dejar nuestras necesidades depositadas en ti, Señor, y realmente confiar que tú eres el único y verdadero Dios suficiente para cualquiera de nuestras necesidades. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos, Señor, y también esta palabra te ruego que la uses grandemente, que podamos salir edificados y consolados de aquí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pregunta es, ¿en quién está tu confianza hoy? ¿En quién estás confiando? Y muchos de nosotros vamos a decir en Dios, pastor, en Dios. ¿En serio? ¿Y si te quitan tu trabajo? ¿Y si se muere tu esposo? ¿Y si muere tu esposa? ¿Y si uno de tus hijos se enferma? ¿En quién está tu confianza? ¿Alguna vez han pensado eso? ¿Y si te traicionan? ¿Y si te enfermas? ¿En quién está tu confianza? El pecado de este pueblo, específicamente el pecado de los caldeos, en el texto vemos, es que su pecado fue hacer de su Dios su fuerza. Ellos confiaban en sus propias fuerzas, ellos confiaban en ellos mismos, confiaban en su poder y lo hicieron su Dios. Y yo he escuchado hermanos decir, pastor, yo estoy aquí, yo soy doctor porque yo trabajé duro, porque yo estudié, porque yo me quemé las pestañas. A mí nadie me pagó la escuela, a mí nadie me ayudó. Es más, yo me iba solito a la escuela sin comer, sin desayunar. Fue por mis propias fuerzas que estoy aquí. Muchas personas así somos. Confiamos más en nuestras propias fuerzas. Sí, Señor, confiamos en ti, pero esto déjamelo a mí. Confiamos más en nuestras propias fuerzas que confiar en Dios. ¿En quién estás depositada tu confianza hoy, hermano? ¿En qué estás depositando tu confianza hoy? ¿Lo has pensado? ¿En tu ciudadanía? ¿En tu trabajo otra vez? ¿En tus capacidades? Pero aquí vemos la fe de Habacuc. Y el texto que estuvimos leyendo al principio, del capítulo 3, versículo 17, al comenzar, muestra la diferencia en el profeta al comenzar el libro y su fe en el Señor al final. Habacuc tomó la decisión, él decidió que en medio de las adversidades, en medio de todas las cosas que iba a pasar, que él se iba a regocijar en el Señor. Y noten cómo menciona la falta de alimentos en el capítulo 3, versículo 17, dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides den sus frutos, aunque no haya productos de los olivos, ni los labrados den su mantenimiento, que no tengamos ovejas, no tengamos vaca, que la refri esté llena, que esté vacía, dice, con todo eso, alabaré a Jehová. Que él iba a estar teniendo su fe, iba a poner y depositar su fe en Dios y no en los hombres, no en las personas, no en las circunstancias, sino en Dios. Y quiero aclarar, hermanos, que Habacuc no estaba diciendo que él iba a ignorar las circunstancias, como algunas personas o algunos hacen como si no existieran, o en nombre de la fe dicen, tú ignora y declara que Dios no, declara que ya saliste de esta y ignóralo. Eso no es fe, hermanos. Ignorar las circunstancias no es fe, sino saber que ahí están, y a pesar de que ahí están, sigas teniendo fe en Dios, sigas confiando en Dios, sigas alabando a Dios, sigas regocijándote en el Señor. Lo que Habacuc hizo fue que las interrogantes que tenía al principio, ¿dónde está Jehová? ¿Dónde estás, Dios? Que plagaban su espíritu, que plagaban su mente, se habían convertido ahora en signos de exclamación, en signos de admiración y de alabanza y de adoración. Eso también puede ser una muestra, o nuestra experiencia, una muestra de lo que nosotros podemos experimentar si aprendemos a vivir por fe. Y eso es porque Habacuc había aprendido a vivir por fe en medio de las circunstancias. Por eso es que en Habacuc capítulo 2, ahí es un versículo que debemos de conocer muchos, porque se cita bastante en el Nuevo Testamento. 2:4 dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Y eso es cierto. Las personas más orgullosas del mundo son los que no aman a Dios. Pero dice, mas el justo por la fe vivirá. Es más, este versículo es citado por Pablo varias veces en Gálatas, en Romanos, en el libro de los Hebreos. El autor de Hebreos también lo cita en Hebreos 10:38. Y fue un texto clave para el reformador Martín Lutero. Martín Lutero, quien empezó a estudiar Romanos allá en el siglo XVI, se encontró, el justo por la fe vivirá. Habacuc nos ha dejado un gran ejemplo, hermanos, y esto que él
vivió en el antiguo pacto, vivió en el tiempo del Antiguo Testamento, pero nos enseñó sobre cómo vivir una verdadera vida de fe, confiando en el Señor en medio de todo tipo de circunstancias. Y me refiero a las circunstancias que nosotros no podemos controlar, como que si te corren de trabajo, o como que te puede dar cáncer, una enfermedad, como que uno de tus hijos se te enferme. Estos tipos de circunstancias que nosotros no podemos frenar. Y es importante también tener fe en ese tipo de circunstancias. Además, el justo por la fe vivirá. Vamos a ver ahora el ejemplo del apóstol Pablo, que como Habacuc aprendió a vivir por fe, porque lo cita bastante, y a ser agradecido con Dios en medio de cualquier circunstancia. Fíjense allí en Filipenses, vayan en sus Biblias a la carta de los Filipenses, capítulo 4, versículos 11 al 13. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo. 11 al 13 dice: no lo digo porque tengan escasez, pues he aprendido a estar satisfecho. Esa es una versión. Y a ser agradecido con Dios en medio de esto, que tenga lo otro, y nos metemos en el materialismo. Pero vamos a ver ahora el ejemplo del apóstol Pablo, que como Habacuc aprendió a vivir por fe, porque lo cita bastante, y a ser agradecido con Dios en medio de cualquier circunstancia. Fíjense allí en Filipenses, vayan en sus Biblias a la carta de los Filipenses, capítulo 4, versículos 11 al 13. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo. 11 al 13 dice: no lo digo porque tengan escasez, pues he aprendido a estar satisfecho. Esa es una versión. O he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y esa es una parte muy importante. Es aprender a estar satisfecho cualquiera que sea tu situación. Sé vivir abundantemente, versículo 12, y sé tener humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Noten que sobresale en nuestro texto como el apóstol Pablo dice que he aprendido a estar satisfecho. No, contentarme es lo que quiere decir. He aprendido a estar satisfecho cualquiera que sea mi circunstancia. Y el versículo 3 es uno de los más conocidos por todo creyente, casi todo creyente que se lo sabe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es porque gracias al poder y la fortaleza de Dios, el apóstol Pablo había podido aprender a estar satisfecho. Y todo creyente puede aprender a estar satisfecho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, hay una gran lección que aprender aquí para todos nosotros. Y es que el apóstol Pablo había aprendido a estar satisfecho en toda circunstancia. Y nosotros debemos aprender también nosotros mismos a estar satisfechos en cualquier circunstancia en la que usted esté pasando. Y como el profeta Habacuc poder decir: aunque me falte todo eso, con todo yo te alabaré. Me regocijaré en ti, Señor. Y para concluir este punto, es importante notar el tipo de circunstancias en la que el apóstol Pablo estaba pasando cuando le escribe esta epístola. Cuando dice: he aprendido a contentarme, a estar satisfecho. El apóstol Pablo estaba preso. No estaba en su mansión allá en Esparta o en Atenas. Él estaba preso. Y sí estaba en un arresto domiciliario, pero él tenía 24 horas al día, tenía a un soldado romano encadenado a él. ¿Se imaginan lo que es eso? La tortura que es. Solamente los novios saben lo que es eso, tener una persona encadenada a ti las 24 horas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ya estás en el baño? Sí. ¿Ya le jalaste? Sí. Ah, bueno. ¿Por qué no me cuelgas? No es que me gusta tu voz. Y ahí están, ¿verdad? Las 24 horas. Ahora imagínense al apóstol Pablo con un soldado romano encadenado a él, ni para ir al baño lo dejaba, sus conversaciones, sus oraciones, sus visitas, todo era frente al soldado que estaba encadenado a él. Me imagino al apóstol Pablo, no es porque tenga, como dice ahí en Filipenses, dice: no lo digo porque tenga escasez, y ahí encadenado, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Encadenado a una persona. Hay que aprender a estar satisfechos. Hay que aprender a estar satisfechos. ¿Cómo aprendes a estar satisfecho con lo que Dios te da y en medio de las circunstancias que atravieses? Bueno, lo primero que dice Pablo es que tienes que estar regocijado. Regocijaos en el Señor, dice Filipenses el mismo capítulo, versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y fíjense que otra vez esta palabra no es una que si quieres. No te están preguntando si quieres, es un imperativo, es un mandamiento. Regocijaos.
regocíjate. Y fíjense, les he dicho varias veces, y se los vuelvo a reiterar, cuando ustedes vean una palabra que se repite en un solo versículo, es porque hay que ponerle atención. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, regocijaos. Lo primero que debemos de aprender y de notar es un llamado a regocijarnos en medio de cualquier circunstancia, en medio de la adversidad. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, mas tenga, versículo 4, perdona, y regresate, mas tenga la paciencia de su obra completa para que seáis perfectos y, como dicen mis hermanos salvadoreños, y cabales, ¿verdad? Sin que os falte cosa alguna. Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Otra vez esa palabra, ¿qué es ruego? A ver, que ayer lo vimos. Es la entrada directa hasta el trono de la gracia, a través de los ruegos. Es una palabra que se convirtió en expresar eso, poder entrar directamente hasta el trono del Rey de Reyes, del Señor de Señores y de Dios mismo. Dice, con acción de gracias. Es que tú deposites, como dice en 1 de Pedro 5:7, todas tus necesidades delante de Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de ti. Y hemos aclarado hace ratito, les acabo de decir, que no es ignorar las circunstancias, sino confiar en Dios, en que Dios está bajo control y que Dios está trabajando en medio de las circunstancias. Como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Como dijo una vez un hermano, pastor, yo sé que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero pastor, ¿son todas las cosas al mismo tiempo? ¿Verdad? Porque a veces parece que es lo mismo, todo una tras otra, pastor, es que es una tras otra, me pasa esto y luego me pasa el otro, y luego me quitan el trabajo y luego nada más falta que pase un perro y me haga pipí, dice, ¿verdad? Y parece que todo te pasa a ti. No sé por qué, no sé si les ha pasado. La tercera cosa que tenemos que aprender para estar satisfechos es primero regocijarnos, depositar nuestras peticiones delante de Dios y agradecer. Después, la tercera cosa es que todo creyente, que el creyente aprende esto, el creyente está protegido por la paz de Dios, la paz que solamente Dios te puede dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el versículo 7 de Filipenses 4:7. Dice, y la paz de Dios. Fíjate que no dice, y Dios te va a cumplir todo lo que tú quieras. Y no dice, y Dios te va a sacar de todas las situaciones. ¿Sabes qué es lo que te promete? Es esto, es paz. Si tú haces esto, dice, y la paz de Dios, que tú no vas a entender por qué, pero cuando llegue la noche tú vas a poder descansar y vas a poder dormir. Y vas a tener una paz en tu corazón que sabes que ahí está la situación, ahí está la circunstancia que estás atravesando, pero tienes paz, porque sabes que hay alguien que está bajo control. Dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, cuidará o guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que no nos da el mundo. El mundo no nos puede dar este tipo de paz, solamente el Señor Jesucristo prometió que te iba a dar ese tipo de paz. Porque dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la del mundo. ¿Qué es paz para el mundo? Para el mundo es ausencia de problemas. Para nosotros es tranquilidad en medio de la tormenta. Es que no le tienes que decir, eso lo leí, me encantó escucharlo y leerlo, más bien dicho, allá en campamento, lo leí en la oficina del director de campamento. Dice, no le digas a Dios qué tan grande es tu tormenta. Dile a la tormenta qué grande es tu Dios. Tienes que hacer eso. Dios te va a dar paz. Y número 4 es aprender. La número 4 es que todo creyente debe aprender a cultivar esa paz. ¿Y sabes cómo? Con la renovación de vuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Cómo lo vas a hacer? Versículo 1 y 2 dice, fíjense. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestra experiencia personal. No es experiencia. Tú tienes que adorar a Dios con el razonamiento. Usa el cacumen, como dice el pastor.
Usa lo que te dio Dios para adorarlo a Él. Usa todo, porque Dios dice que el primer mandamiento es amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. No solamente con tus experiencias, sino dice, en nuestro culto racional. Usa la razón. Dice, no os conforméis, no tomes la forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, hay cosas que en este mundo son agradables, pero no te hacen bien, como el helado, ¿verdad? Bien agradable el helado, uno o el pastel 3 leches. ¿A quién le gusta el 3 leches? Sí, pueden, se lo pueden. Entonces, es agradable, pero no es bueno. Y hay cosas que son buenas, como la medicina, las inyecciones, son buenas, pero no son agradables. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero tú tienes que renovar tu entendimiento, tienes que renovar tu mente con las cosas de Dios, con las cosas que pueden cultivar y te animan a pensar en esas cosas. En este texto, el apóstol Pablo, otra vez en Filipenses, si regresamos a Filipenses, pero el mismo capítulo 4, versículo 8, tu mente puede estar cultivándose en cosas que te edifiquen. Fíjate, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y yo ya les he dicho varias veces, yo estoy seguro de que lo que hablaba el apóstol Pablo era de la palabra de Dios. Tu mente debe estar saturada con todo aquello que te edifica durante todo el día, para que así puedas pensar en las cosas que te edifiquen. Y por último, hermanos, si quieres aprender a estar satisfecho, como Habacuc, tienes que aprender a recordar. Recuerda o recuerdas cuántas veces te ha sacado Dios de los problemas. ¿Cuántas veces has sostenido tu mano a través de las circunstancias? ¿Cómo Dios te ha traído desde donde estabas hasta donde estás ahorita? ¿O recuerdas cuántas veces te ha sacado Dios de los problemas? ¿Cuántas veces has sostenido tu mano a través de las circunstancias? ¿Cómo Dios te ha traído desde donde estabas hasta donde estás ahorita? Si tú aprendes a recordar, Dios, te garantizo que vas a tener más fe en Dios, en que Dios también te puede ayudar a salir de esta. Tienes que aprender a recordar, recordando que Dios está ahí, que Dios estuvo ahí, está ahí y que va a estar ahí para ti.